Hola, buen día. Con este video les voy a mostrar cómo es que se pueden, o más bien cómo es que se manejan las referencias en Excel. Bueno, primeramente debemos entender qué es una referencia. Una referencia es tomar ciertos valores de una celda muy específicos para poder hacer las formulaciones o crear las operaciones necesarias que yo necesito para automatizar los futuros cálculos que yo voy a hacer. ¿Y esto por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a que nosotros formulamos unos valores de unas celdas y lo que hacemos es ir arrastrando valores, pero no en muchas de las ocasiones basta solo con estar arrastrando las fórmulas y que todo tenga el resultado que nosotros queremos. Es muy importante entender que hay ciertos términos en esta parte de las referencias, que como es el de fijar, que nos permite realmente, como su nombre lo dice, fijar una posición. Y bueno, pues estas referencias se clasifican principalmente en cuatro tipos: lo que es una referencia relativa, lo que es una referencia absoluta, lo que es una referencia mixta y por último una referencia externa. Y bueno, normalmente es más fácil de entender todo esto cuando nosotros hacemos ejemplos. Entonces vamos a comenzar por la más sencilla, que es una referencia relativa, y como definición nos dice que una referencia relativa puede cambiar tanto la posición de su columna como también la posición de su fila, y esto nos va a permitir tener el valor que nosotros queramos. Por decir, esta información es sobre las ventas de una panadería y nos dice que, nosotros queremos obtener cuál es el total de unidades vendidas por trabajador al mes. Normalmente lo que nosotros haríamos de manera manual en una calculadora sería multiplicar 85 por 20 y ya después anotar el resultado, después 115 por 25 y así sucesivamente. Entonces, la ventaja de utilizar Excel es que, como lo dice en la definición anterior de las referencias, podemos automatizarlo, podemos hacer estos procedimientos más rápidos. Entonces, para formular o crear una fórmula, nosotros normalmente utilizamos dos signos: el que es igual o el signo más, y con ellos nosotros podemos hacer las operaciones que necesitamos. Nos dice que cuál es el total de unidades vendidas por trabajador al mes, y ellos venden, por decir, Carlos en su ruta de Jacona, él vende 85 panes y él trabaja 20 días al mes. Lo que nosotros deberíamos de hacer es multiplicar el número de panes vendidos por los días que él trabaja, y ya nos dice que él es capaz de vender 1700 unidades de pan por mes. Y bueno, como les comentaba, que normalmente lo que hacemos en Excel es tomar esta celda que yo ya programé y arrastrarla. Me posiciono en la parte de la celda en su esquina inferior derecha y si se fijan, cambia la forma en la que se ve la celda. Normalmente cuando nosotros la tenemos como en la parte central, se ve una cruz con sus líneas muy anchas y se ve así blanco en el centro. Si nosotros nos posicionamos en los extremos medios aproximadamente, se nos ponen esta cruz con las flechas hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y derecha, que normalmente eso es para mover. Pero si nos situamos ahí exactamente en la esquina inferior derecha, cambia y nada más se nos pone una cruz que ya no tiene flechas. Estas ya son delgadas sus líneas, y si nosotros la tomamos y presionamos nuestro clic izquierdo
y lo arrastramos a todas las celdas que queremos que haga esta misma fórmula, nos va a dar todos los resultados, y así nosotros nos evitamos estar multiplicando cada uno de estos valores. Y a esto se refiere una referencia relativa, en donde yo necesitaba que para Carlos multiplicara los datos que pertenecen a Carlos, pero si yo me posiciono en el resultado de Reinaldo de 2.875, se está multiplicando los números de panes que él vende por los días que él trabaja al mes. Si nos vamos al resultado de 3.500 días de Jessica, podemos ver que se están multiplicando los 135 panes que ella vende por los 26 días que ella trabaja. Entonces a eso se refiere una referencia relativa, a que nosotros podemos estar cambiando tanto de columna como de fila dependiendo la información que nosotros requerimos. Entonces, prácticamente eso es una de las principales operaciones que nosotros hacemos en Excel, y que, bueno, nunca nadie a lo mejor nos había explicado que eso se llamaba hacer una operación con una referencia relativa. Pero también tenemos referencias absolutas. ¿A qué se refiere una referencia absoluta? Una referencia absoluta es cuando yo no quiero que al hacer una operación cambie el valor de una celda que ya se encuentra en una posición tanto en una columna como en una celda. Yo la tengo que fijar. Aquí en las referencias absolutas, mixtas y externas ya hacemos o tomamos valores que vienen o que forman parte de una posición muy específica y que no queremos que cambien para nada. ¿Por qué? Porque si estos cambian, nuestros valores van a ser muy diferentes. ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros tenemos lo que, nos pide aquí, que cuál es el total de venta en pesos si la pieza de pan cuesta 7 pesos y ocupamos su venta total por trabajador. Ok. Nosotros normalmente ya habíamos sacado lo que eran las unidades y los días que trabajaban y cuánto es lo que realmente ellos pueden vender. Aquí voy a volver a hacer esa parte de la programación. Voy a poner es igual, y yo tenía que haber multiplicado los 85 por los 20 días que trabaja, y ahora sí necesito ponerlo por el total que cuesta la pieza de pan, que en este caso son 7 pesos. Entonces lo voy a multiplicar por 7 y le voy a dar un enter, y normalmente lo que hacemos es desplazarlo, y si se fijan, pues bueno, aquí ya nos da 0 pesos. ¿Por qué? Con Carlos no nos marcó ningún error, pero resulta que a partir de Reinaldo y hasta Tomás nos marca un error, y si nosotros queremos visualizar qué es lo que está haciendo la fórmula, cuál es la programación, nos dice que está multiplicando el número de panes vendidos por Reinaldo, que son 115, está multiplicando la celda E4, que son los días que trabaja, pero en el costo de pieza ya no toma los 7 pesos, toma la celda D14, que no tiene ningún costo. Entonces todo número que está multiplicado por 0 pues nos va a dar 0. Por eso es que en el resultado nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Yo quiero que cuando yo le indique que me saque el total de pesos en cantidades monetarias de cuánto es lo que están vendiendo por mes cada uno de estos trabajadores, los 7 pesos no cambien. Entonces, yo me voy a posicionar en donde tengo el valor de la celda donde está fijo lo que no quiero que cambie, y hay dos opciones. Puedo presionar la tecla F4 y si se fijan se antepone un signo de pesos antes de la columna y se antepone un signo de pesos antes del número de la fila, y con eso quiere decir que queda fija esa celda, que si yo la arrastro, la voy a tomar, voy a arrastrar, esta no va a cambiar. Me voy a posicionar en
en el total del trabajador Sergio, y si se fijan está multiplicando los números de panes vendidos de Sergio por los días que él trabaja por los 7 pesos. Entonces esa celda quedó fija, y así con cada uno de ellos también lo hace con Alondra. Y bueno, esa es una manera de hacerlo. Lo otro es que en ocasiones nosotros para poderlo fijar, dependiendo nuestra computadora no nos va a agarrar en automático hacer la fijación en la tecla F4. En algunas ocasiones tenemos que apoyarnos de otra tecla que es FN, y ahora sí FN y F4, pero en ocasiones ni siquiera con eso nos deja. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nos vamos a posicionar antes de la letra de la columna, que en este caso es D, y yo manualmente voy a escribir el signo de pesos, y me voy a posicionar ahora antes del número de la fila, y manualmente yo también voy a escribir ahí el signo de pesos, y con eso queda fijo. Lo voy a arrastrar y me va a dar los resultados. No es como de que si yo lo escriba manualmente ya no lo vaya a entender. Entonces, si se fijan, la diferencia entre una relativa en su programación solamente me está marcando las celdas. Aquí yo estoy multiplicando D3 por E3, no hay ningún signo de pesos antes de la columna o de la fila en cualquiera de estas celdas, y en las absolutas debe de estar, para que sea una absoluta, debe de estar antes de la columna y antes de la fila. Eso es absoluta, porque tenemos algunas situaciones, voy a pasar a otro ejemplo, donde se puede hacer mixta, y si se fijan, la definición de mixta nos dice que o una columna o una fila, solamente una de ellas puede cambiar de posición al momento de hacer el arrastre o copiar la fórmula, pero nunca ambas. Si fueran ambas, no se trataría de una referencia mixta, se trataría de una referencia absoluta. Entonces yo aquí nada más necesito que sea en una o en otra. Voy a hacer el ejemplo de contestar este cuadro, que normalmente es de unas tablas de multiplicar. Cuando nosotros queremos sacar las tablas de multiplicar, a nosotros nos dicen que se está multiplicando la columna por la fila. Entonces yo lo voy a programar y le voy a decir que va a multiplicar el 1 que está en mi columna, en la columna que hace referencia a C, por 1 que lo tengo en la fila donde también está el 1, 1 por 1, y me va a dar como resultado 1. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, ya lo terminé de programar, lo voy a llevar hacia abajo, y luego todo esto también lo voy a llevar hacia mi derecha y me va a dar todos los resultados? Pues resulta que no. Si nosotros no sabemos las tablas de multiplicar, pues sabemos que multiplicar 6 por 1 no debe de dar 720. ¿Y esto por qué es? Porque si se fijan, nos está diciendo que va a multiplicar a 6 por el valor que tiene en la celda a su izquierda. ¿Por qué? Porque así fue como yo lo programé. Vas a multiplicar el valor de la celda que esté en la parte superior a ti por el valor de la celda que tienes a la izquierda, y así es como lo tomó Excel en cada uno de ellos. ¿Sí? Me posiciono aquí donde dice 3 por 3 y está multiplicando el valor de la celda que se encuentra arriba, que sería 24, por el que se encuentra a la izquierda, pero esto no debería de ser así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esto no resulta así. Yo primero me tengo que posicionar y tengo que ver. Voy a tomar el valor de mi de uno de las columnas en la parte superior y tengo que fijarme. Yo quiero, primeramente, si se fijan, me marca el valor de la columna, que es C, y después el de la fila, que es 3. Ahora, yo aquí necesito fijarme, necesito
que vaya cambiando el valor hacia, en cuanto a este 1 que yo tengo aquí posicionado, necesito que después cambie a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, con cada uno de ellos. No lo necesito. ¿Por qué? Porque si yo le pongo, sí necesito que vaya cambiando cuando yo vaya a hacer el arrastre. Aquí todo esto va a pertenecer a esta celda C, pero cuando esté en el número 2, necesito que ahora tome el valor de todo lo que es 2 y después de toda la columna 3 y así sucesivamente. Así que sí lo necesito. Entonces necesito que vaya variando, que cambie. Entonces no lo voy a fijar. Pero en el número 3, que hace referencia a la fila, yo necesito multiplicarlos por el 1 que se encuentra en esta parte de aquí. Entonces, yo necesito que cambie. No necesito que cambie, porque necesito que en esa primer fila todos se multipliquen por 1. Entonces lo voy a fijar. ¿Por qué? Porque necesito que no se mueva de esa fila. Entonces ahí ya lo tengo y lo voy a multiplicar por este 1. Ahora, si yo digo, bueno, ya terminé, va a ser así. Cuando yo lo arrastre, ok, ya me dio. Y lo voy a mover hacia el otro lado, pero ¿qué creen? Ahí ya no me quedó. ¿Y por qué no me quedó? Porque ahí yo solamente cumplí con todos los requisitos que van a ir a hacer referencia en todo lo que es esta columna, pero yo le puse que debe de tomar el valor de B4 y si se fijan, bueno, me voy a posicionar aquí donde debería ser uno que ya no dé, 2 por 1 así son 2, pero aquí 3 por 1 no son 6 y vamos a fijarnos. ¿Por qué? Porque aquí lo que está tomando es el valor que se encuentra antes, es decir, aquí en una columna anterior, y no lo está tomando de la columna de B. Entonces aquí yo necesito hacer otros pequeños cambios. Ok, ¿qué va a pasar con B? Yo necesito que se mueva o se recorra a cada una de estas columnas. No necesito que se recorra, necesito que tome todos los valores que se encuentran en la columna B. Por lo tanto, lo voy a fijar. Y ahora me posiciono en el 4. En la fila 4, yo necesito que estos valores vayan cambiando en la fila. Sí, los necesito que vayan cambiando. Entonces, ahora sí, lo voy a arrastrar hacia la parte inferior. Ahí sí concuerda y lo voy a arrastrar hacia mi derecha. Y si se fijan, ya quedaron. Y ahora sí, esto, si se fijan, yo fijé en el primer caso de C3, yo fijé la fila, pero la columna queda libre. La columna sí puede estarse moviendo de valores, pero la fila no se puede mover. Y en el caso de B, fijé la columna. La columna no se puede mover, sin embargo, sí te puedes estar moviendo de fila. Entonces, a eso hace referencia, ¿verdad? Pero a eso nos referimos cuando estamos hablando de referencias mixtas, que solamente una, ya sea la columna o la fila, tienen que estar fijados, pero nunca ambos. Si son ambos, les recuerdo, debe ser absoluta. Entonces, bueno, este es como el más claro ejemplo que se puede ver de cómo es que podemos tener esta parte de la referencia mixta. Y ahora, por último, vamos a ver lo que es una referencia externa. La definición nos dice que una referencia externa es cuando nosotros necesitamos tomar valores que no se encuentran en lo que es la hoja de Excel con la cual estamos trabajando. ¿A qué se refiere? Si se fijan, en la parte inferior izquierda
Cada una de estas pestañas tiene un nombre. A la primera le puse teoría, a la segunda referencia relativa, a la tercera referencias absolutas, a la cuarta referencias mixtas y a la quinta referencia externa. Entonces, normalmente tomamos una referencia externa cuando yo necesito tomar valores de otra de estas pestañas, de otra hoja de cálculo, que no se encuentran aquí en toda esta hoja de cálculo, en toda esta área de trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, aquí tomando el ejemplo de la panadería, nos dice cuánto es lo que el dueño requiere para sus gastos si el precio unitario por pan es de 5 pesos. Y bueno, necesitamos nosotros primeramente saber cuánta es la venta de unidades del mes. Entonces, para tener la venta de unidades al mes, yo estuve sacando en las referencias relativas el total de unidades de piezas de pan que venden todos los trabajadores. Entonces lo que voy a hacer, yo necesito saber, para que él sepa al mes cuánto está gastando en materia prima, necesito hacer una suma. Aquí yo le puedo decir que va a ser una suma, es igual a la suma, y selecciono todo este rango de valores, lo cierro y ya me lo da. O otra forma de hacerlo es dar clic en la parte de modificar, le doy en autosuma y automáticamente busca todo el rango de celdas que tienen valores numéricos en cuanto a una columna. Entonces yo ya nada más ahí checo si es de todos estos valores, sí, y listo. Otra forma de hacerlo, pero que nos lleva un poquito más de tiempo, pues es estarle indicando cada uno de estos valores. ¿Qué se puede hacer? No digo que no, pero pues la ventaja de utilizar Excel es que puedas hacerlo más automatizado y más rápido. Te tiene que dar lo mismo. Entonces, como ustedes vean que les queda más rápido hacer toda esta parte de la suma. Entonces, me voy a ir a las referencias externas y me dice venta de unidades al mes. ¿Dónde tengo las ventas de unidades al mes? Bueno, pues las tengo aquí, que sería en la suma de todas las unidades por mes, pero súmelo de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque resulta que necesito saber cuánto es lo que estoy normalmente consumiendo por mes para todos mis trabajadores. Y bueno, si se fijan, aquí esta cunita nos dice específicamente de qué hoja se sacó. Normalmente, si nosotros ya tenemos esas pestañas de hojas con nombres, nos va a dar el nombre de la hoja tal y cual como nosotros lo escribimos. Si nosotros, voy a crear una hoja y aquí, no sé, le voy a poner venta, voy a ponerle así, 345. Si yo no le doy nombre a esa hoja, en automático me dice que es de la hoja 5. Entonces, pues bueno, son ventajas que nosotros tenemos para saber cómo se llama la pestaña de donde estamos sacando toda esa información. Entonces, nada más era como una referencia, pero le voy a poner es igual, me voy a las referencias relativas, tomo el total y listo, ¿sí? Bueno, aquí lo voy a cambiar porque no lo saqué de D, lo saqué de F. Ok, ¿cuánto es su venta total del mes? La venta total del mes, me voy a ir a las absolutas, ok, aquí otra vez, le voy a decir que me dé la autosuma y listo. Me voy a ir a la externa y le voy a decir que tome ese valor de la absoluta del total y listo. ¿Cuánto es el costo unitario? El costo unitario me dice que es 5 pesos. Ok. Aquí, ¿por qué? Bueno, le puedo poner así, 5 pesos también, sí, como ustedes quieran. ¿Y cuáles serían mis requerimientos? Bueno, yo primero necesito saber cuánto es la venta total de mes y restarle el costo unitario de lo que me cuesta cada una de las piezas. Entonces, me dice que cuesta 5 pesos, así que aquí voy a multiplicar las ventas de unidades totales al mes por el costo unitario y
bueno, a mi venta total del mes le voy a restar este producto de la venta del mes por su costo unitario para que me diga de toda esta venta cuánto es lo que el dueño necesita para poder comprar la materia prima. Y si se fijan, bueno, él necesita 52,264 pesos. Entonces, ¿en dónde aplicamos la referencia externa? La aplicamos en la venta de unidades al mes y en las ventas totales del mes. Lo podemos obtener de diferentes hojas. En algunos casos también se puede sacar de otros libros, pero necesitamos tener bien específicas estas, estos archivos, que no los vayamos a cambiar si los tenemos en los documentos y así. Es como armar unos hipervínculos, pero bueno, eso lo voy a explicar en un video más adelante. Esto es en cuanto a un solo libro, cómo es que podemos estar utilizando esas referencias. Bueno, pues espero que les haya servido y muchísimas gracias por su atención en el video. Saludos.